Efatá, ¿qué significa abrir? Había leído yo la Biblia varias veces, y fue cuando me encontraba haciendo la traducción del ritual de bautismo de la película El Padrino 1, mismo que se encuentra en latín, cuando me topé con esta frase, Efatá, que significa abrir, del Evangelio según Marcos, capítulo 7 versículo 34. Y para darle un breve contexto a esta frase, pues se trata de que Jesús sanó a un sordomudo con sus dedos y su saliva, tocando los oídos y lengua del sordomudo. En el bautismo se pronuncia, aunque ya no es tan frecuente, la frase, Efatá, que significa abrir, mientras el sacerdote toca la boca y el oído del bautizando. De forma general podría indicar apertura de los sentidos, o algo así como abrir los oídos a la palabra y profesar, en voz alta, la palabra. De esto que menciono hay varias referencias teológicas a las que no haré mayormente mención en este video. Siendo así, de lo que he revisado, pude encontrar que varias fuentes indican que Efatá o Efatá, que es lo mismo, es una palabra aramea. Y como a mí me gusta ir hacia la fuente y encontrar una etimología profunda de las palabras, ya que una etimología bien estructurada, o revela secretos, o ayuda a adquirir cierto tipo de conocimiento, decidí ir en retrospectiva y buscar lo que más pudiera sobre la palabra Efatá, misma que muchas personas que posiblemente practiquen un tipo de sincretismo, misticismo o New Age, o afines, pues usan también como mantra, pero esto no será tampoco abordado en este video. Me fui así hacia la obra llamada Catena Áurea, que es un compilatorio de citas bíblicas de parte de Santo Tomás de Aquino y de otros varios comentaristas anteriores desde el siglo I hasta el siglo III en el que se elaboró este compilatorio. Y no encontré mayor cuestión en esta obra, cito lo más relevante, Beda, San Beda el Venerable, dijo: la palabra Efatá, que significa abríos, corresponde propiamente a los oídos, porque han de abrirse para que oigan, así como para que pueda hablar la lengua hay que librarla del freno que la sujeta. Y al momento se le abrieron los oídos, etc. Aquí se ven de un modo manifiesto las dos distintas naturalezas de Cristo, porque alzando los ojos al cielo como hombre, ruega a Dios gimiendo y, enseguida, con divino poder y majestad cura con una sola palabra. Y mandóles, continúa, que no lo dijeran a nadie. Posteriormente citando al mismo Beda, en la misma Catena Áurea, bien es sordo y mudo el que no tiene oídos para oír la palabra de Dios, ni lengua para hablarla, y es necesario que los que saben hablar y oír las palabras de Dios ofrezcan al Señor a los que ha de curar. Fin del comentario de San Beda el Venerable. Hay dos formas de abordar este tema del Efatá según como yo lo he hecho, y una es por medio de una identificación de raíces lingüísticas de pueblos semíticos cercanos al lugar donde Jesús realizó su predicación, y la segunda forma es a modo de una exégesis que yo hice asociando Efatá del Evangelio de Marcos con un prefijo del Antiguo Testamento que también hace referencia a abrir. La primera vía, la cual encuentro lingüísticamente correcta pues pudiera resultar teológicamente chocante, así que recomiendo a quien me vea, si fuere sensible a abrir su perspectiva, pues es mejor que skip al video y siga de largo. La segunda vía, tiene una gran belleza, y personalmente me gustó haberla encontrado, podría incluso decir, sin blasfemar, de que pudiera ser una referencia no detectada, por los teólogos y exégetas, sobre Jesús, es decir, encontré un salmo que haría referencia a Jesús directamente pero no conozco que dentro de profecía mesiánica alguna referente a Cristo, pues mencionen dicho versículo. En general, para estudiar ambas vías, debemos saber que el Evangelio de Marcos se escribió en griego como todos los evangelios. Erasmo de Rotterdam, llamado también como Desiderias Erasmas, dijo lo siguiente en neerlandés, de la época. Geopent, neerlandés antiguo, abierto, deriva de openen, que es abrir en dicha lengua. Aperire, latín, abrir completamente. Aquí también, en Marcos capítulo 7 verso 34, se usa, arameo, como antes en Cumi, levántate, referencia a Marcos capítulo 5 verso 41, la palabra hebrea Efatá, que significa ábrete, corresponde al empleo de chepatach, abrir en idioma hebreo, transliterado como patach, como parte de este grupo de términos. Las expresiones de los hebreos son llamadas palabras pesadas, porque poseen la fuerza de trascender, similar al latín. Vi transisti, pasaste a la fuerza, o en expresiones como praestate apertumese, que es muéstrate abierto, y facest, que es permitido por la ley divina, que transmiten la misma idea. No me interesa detenerme en la distinción entre aperire, abrir, y aperire, abrir completamente, que Laurentius, es decir, Lorenzo Valla, ridiculizó con razón, aunque con una severidad aparentemente excesiva. En realidad, los evangelistas no hacen tal diferencia, pues ambos, Marcos y Lucas respectivamente, utilizan la misma palabra, con cierta variación gramatical. Dianoichteti, ser abierto completamente, y dienoichtesan, fueron abiertos completamente. Lucas capítulo 24 verso 34 usó la palabra dienoichtesan, contexto de Lucas, capítulo 24, del verso 13 al 31, el peregrino de Emaús.
Cito. Aquel mismo día 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron, y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron. Todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Pero todo está hecho, y ya van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y, al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces se les dijo, qué poco entienden ustedes, y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y luego todos los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró, pues, para quedarse con ellos. Y esto sucedió. Mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, y en ese momento se les abrieron, Dienoichtezan, los ojos y lo reconocieron. Pero, él, o sea Jesús, ya había desaparecido. Fin de la cita. Adicionalmente en Lucas en el mismo capítulo se utilizan otras referencias a abrir, pero en otras variantes lingüísticas. A saber, Dienoigen y Dienoixen. Para entender mejor el último párrafo veamos la Vulgata de San Jerónimo. En toda la Biblia Vulgata la palabra aperiré solo se usa en Marcos 7 verso 34, es decir en el capítulo que estamos estudiando. Como dijo el texto de Erasmo de Rotterdam que cité, pues aperiré significa algo así como revelar y de forma general es igual a aperire. Ver lo siguiente según diccionario, aperire. Inflexión de aperio, presente de infinitivo en voz activa segunda persona del singular del presente en voz pasiva de imperativo / diagonal indicativo. Aperio. Abrir completamente, abrir de par en par sinónimos. Aperio, pafacio, intersaepio, figurado. Descubrir, desnudar, revelar, exponer. Sinónimos, aperio, patefacio. Mientras que aperiré aparece en la Biblia alrededor de 24 veces, ver imagen. Y el significado de aperiré según diccionario es verbo inflexión de aperio, presente de infinitivo activo segunda persona del singular del presente pasivo imperativo / diagonal indicativo aperio. Verbo aperio, presente de infinitivo aperire, perfecto activo aperui, supino apertum, cuarta conjugación, literal, descubrir, hacer o dejar al descubierto, revelar, aclarar. Sinónimo, aperio, figurado, hacer visible, descubrir, mostrar, revelar, dejar al descubierto. Sinónimos, aperio, patefacio. Pese a que Erasmo de Rotterdam y Lorenzo Valla mencionan que aperiré y aperiré son lo mismo, pues a mí me llama la atención que aperiré, abrir completamente, se use solo en la Vulgata en el Evangelio de Marcos, mientras que en el resto de la Biblia solo se use aperiré, 24 veces. Ahora, algunos quizás quieran quitarle relevancia a aperiré, ya que viene de la traducción al latín de los evangelios que se escribieron en griego. Así que vayamos al griego mismo, al interlinear. Y él, Jesús, suspiró profundamente y le dijo al sordomudo, Efata, que es, se ha abierto. En este caso utilizan la palabra griega, transliterada al latino, como dianoicheti, es una palabra que vendría a ser un apax legomenon, es decir, siendo el griego, o el hebreo, el idioma de la Biblia cristiana, hebreo en el Antiguo Testamento y el griego el Nuevo, pues dicha palabra solo es mencionada en Marcos en el capítulo que estamos estudiando, y no es vuelta a mencionar más en toda la Biblia, tampoco es mencionada en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta obviamente o con algún equivalente en hebreo. Dianoicheteti es la segunda persona singular del imperativo pasivo en aoristo del verbo dianoi, que significa abrir completamente, especialmente en un sentido físico, como los oídos, los ojos, o figurado,
como el entendimiento. Efata, pese a ser atribuida como una palabra aramea, pues también sería un apax legomenon, ya que está escrita en griego y, hasta donde se cree, porque demostrarelo esto, no aparece ni en el Antiguo Testamento, ni en otras partes del Nuevo. De la palabra griega, dianoia, de la que derivan aquellas que hacen referencia a abrir, pues muchísimas cosas podemos decir, llama la atención en que pareciera ser una palabra compuesta resultante de la unión de ia y nous. Curiosamente, el libro titulado como Diccionario Crítico, Etimológico de la Lengua Húngara, del año 1833, asocia las palabras húngaras llanos, arcaísmo al parecer, y jans, con las griegas, dianous, y dianos, resultando esto similar a Janus, la deidad Juno. Tema aparte, dianoia, en la Biblia representa inteligencia, intelecto, mente, entendimiento. Bien, pues todo bien hasta aquí con Efata, con Adaperire, y con las palabras derivadas de dianoia que simbolizan apertura. Pero me resulta intrigante la raíz, F, así que haré una búsqueda con dicha raíz en pueblos semíticos cercanos a la antigua Israel, para ver qué encuentro. Lo que hallé fue lo siguiente, del libro, Journal of the British Archaeological Association. 1878, Reino Unido, British Archaeological Association, Darío, el emperador persa, envió un grupo de exploradores griegos que, después de atravesar el país, construyeron sus barcos en el río Indo. Luego navegaron hacia el océano y subieron por el Mar Rojo. Estos marineros eran griegos de Caria, en Asia Menor, y, geográficamente hablando, eran más fenicios que griegos. En el Euxino, Mar Negro, vivía un pueblo que describiré más adelante, y que llevaba un nombre no muy distinto al de los fenicios. Se puede mostrar que el Fi, o F, que encuentro en una curiosa pero anónima obra celta como símbolo de la serpiente fenicia, estaba ciertamente relacionado con esa región. No solo aparece en la piedra de Moab, sino que Heródoto nos informa que el pueblo conocido en Macedonia como los Brigs, al emigrar y asentarse en Asia, fue inmediatamente llamado Fris o Frigios. Notas: la distinción de razas está indicada por los nombres, ya sean de iones o fenicios. Véase Native Steamboat Companion, p. 190. Foeb, por transposición del sonido vocálico, se convierte en Poeb. Eva era una palabra de adoración al dios serpiente. El sonido sería invertido por los galeses britanos. Luego el libro, Ecos de Egipto o el tipo de anticristo de William Young Groves, 1857, sí se explaya mucho más sobre el fonema o raíz EPH, a saber. Menor que la serpiente solar y la exaltación de José en Egipto, es más fácil explicar una teoría que probar una existencia. Encontramos al sol y la serpiente no solo en oposición, sino también en combinación, coexistiendo no solo como antítesis dentro de un sistema, sino también armoniosamente unidos. Este símbolo nos lleva a la conclusión de que la percepción de la serpiente entre los hombres, o al menos entre una parte significativa, había sufrido una transformación radical. Las grandes influencias malignas que una vez representó la serpiente fueron olvidadas o ignoradas. Ya no era vista como el gran originador del mal, sino que se asoció estrechamente con la fuente del bien. Ese fue el papel de la serpiente en la mitología egipcia. En las orillas del Nilo, no se le adoraba como el Kakoam, espíritu maligno, sino como el Agatoam, espíritu benévolo. Dejó de ser una entidad de destrucción para convertirse en una deidad benevolente. El Dr. Sukford, Samuel Sukford más 1754, demostró que los egipcios adoraban originalmente al dios supremo bajo el nombre de Knep, Nupis, describiéndolo como eterno, sin principio ni fin. Filón de Biblas, M141S, afirmaba que, a Knep, lo representaban como una serpiente con cabeza de halcón, dentro de un círculo, símbolo de la eternidad divina. Se le atribuían todas las cualidades del Creador Supremo, siendo incorruptible y eterno. Porfirio de Tiro, M301, se refiere a él, Knep, como Tonsinorgon, el hacedor, o creador del universo. El nombre Knep, desde un análisis etimológico, corresponde exactamente a estos atributos divinos. El señor Din, Ion Basarst, más 1887, siguiendo el análisis de Briand, Jacob Briand más 1804, explica que la serpiente sagrada en la antigua lengua de Canaán tenía varias pronunciaciones, au, ab, ub, ob, op, ab, ef, eb, todas referidas al original, ab, ou, serpiente, espíritu. Los egipcios adoptaron esta misma designación para su propia deidad serpentina, lo que indica que la adoración en Canaán y Egipto tenía un origen común. De ahí proviene el término opis, serpiente, que fue modificado por los griegos para ajustarse a su gramática. Esto también explica el origen de la palabra copta hof, serpiente. Por otro lado, Briand nos enseña que el título Cohen,
sacerdote, usado entre los egipcios y los amonitas, descendientes de Cam, se pronunciaba Caenochan. No solo significaba sacerdote, sino también señor o príncipe, ya que en la antigüedad estos roles solían estar fusionados en una misma persona. Así, Caen también se usaba para designar cualquier cosa noble o divina. A menudo, este título se combinaba con O, serpiente, o Ef, espíritu, formando nombres como Canopo, Canopis, Canupis, Nupis y Knep. Por lo tanto, Knep parece ser una contracción de Caenep, serpiente divina. Esto concuerda con las enseñanzas de Tot Yeuti, quien es acreditado como el introductor del culto a la serpiente, o fiolatría, en Egipto, describiendo a su deidad serpentina como el espíritu divino que permea toda la creación. El ascenso de José y la serpiente solar. Entonces el faraón dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie tan prudente y sabio como tú. Estarás a cargo de mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tu palabra, solo en el trono seré mayor que tú. Y el faraón dijo a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó su anillo y lo puso en la mano de José, lo vistió con finas vestiduras de lino, y colocó una cadena de oro alrededor de su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro, y proclamaron ante él: doblad la rodilla. Así, José fue hecho gobernador de todo Egipto. Y el faraón le dijo a José: yo soy faraón, y sin ti, nadie levantará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón le dio un nombre egipcio, Safnaspanea. También le dio como esposa a Senat, perteneciente a Neit, la hija de Potifera, Putifar, sacerdote de On, Heliópolis. José fue adornado con insignias egipcias y recibió una identidad egipcia. Solo después de estas formalidades, se le concedió el matrimonio con una noble de la familia sacerdotal real. Los honores otorgados a José muestran que el faraón estaba convencido de que José hablaba no por su propia sabiduría, sino por la inspiración directa de la omnisciencia. ¿Podremos hallar a otro hombre como este?, exclamó el faraón, un hombre en quien esté el Espíritu de Dios. Pero aquí surge una pregunta clave. ¿A quién se refería el faraón cuando habló del Espíritu de Dios? Si nuestra interpretación es correcta, se refería a Amón, Nef, ya que los egipcios identificaban a Amón Nef con el Espíritu de Dios. El faraón buscaba elogiar a José, pero debido a sus creencias religiosas erróneas, lo hizo de un modo que contradijo su verdadera intención. El significado de Safnaspanea. Algunos interpretan Safnaspanea como revelador de secretos, otros como salvador de la época. Sin embargo, considerando las creencias de Faraón, podría el nombre reflejar más bien su cosmovisión teológica. Desglosándolo en elementos lingüísticos, Z denota grandeza. Af/F, serpiente, o espíritu divino. On, Heliópolis, ciudad del sol. Ath, variante de Ait, título de Cam, el dios sol. Así, Sefón podría significar ZF On, la gran serpiente solar. El faraón, considerándose a sí mismo una encarnación de la serpiente solar, le otorgó a José un nombre con este elemento divino, naturalizándolo como noble egipcio. Esto concuerda con el nombre alternativo Petesep, dado por Charemon, que sigue un patrón etimológico similar. P prefijo Ait, título de Cam. Es fuego, símbolo del sol. F serpiente. Así, PAITSF igual a la serpiente solar mítica y ardiente. Esto confirma que el faraón elevó a José al rango más alto, vinculándolo con la serpiente solar sagrada, símbolo del poder real en Egipto. Del mismo libro, y más sobre la raíz F. El dios Renfán y su relación con Chiun. Al volver al libro del profeta Amós, se observa una diferencia importante entre el pasaje tal como aparece en nuestra versión, que es una traducción del hebreo original, y la misma cita hecha por San Esteban. Mientras que el mártir utiliza la palabra Renfán, el término empleado por el profeta Amós es Chiun. El hecho es que San Esteban cita la Septuaginta, y se ha afirmado, tanto por Salmasius, Claudia Salmasius, como por Kerchar, Sanisias Kerchar, que Chiun, llamado también Kiyon, es Saturno, y que entre los persas y árabes se le llamaba como Cairán, mientras que Renfán o Repan, Renfán, significaba lo mismo entre los egipcios. Adición mía, Jablansky, Paulernst Jablansky y Basnage, Jack Basnage, concluyeron que Moloch era el sol, y Chion, o Chiun, y Refán, la luna. Además, sostienen que los 72 o 70 traductores de la Septuaginta, al traducir en Egipto dicha versión de la Biblia, cambiaron la palabra Chiun por Renfán, ya que tenía el mismo significado. Ver Calmet, entrada, Yun. La primera parte de esta afirmación se confirma por el hecho de que, entre los coptos, descendientes de los antiguos egipcios,
el planeta Saturno sigue llamándose Renfan en la actualidad, es decir al año 1857. En el de Satu, no encontré referencia a este libro, los media. Buscando bien es el de Satir, o los escritos sagrados de los antiguos profetas persas, que pretende contener las enseñanzas de los profetas de Persia, incluyendo las de Zoroastro anteriores a Alejandro Magno. Saturno es llamado Keiwan. Por otro lado, en la Septuaginta, al emplear la palabra Renfan como equivalente de Chiun, el Espíritu Santo, hablando a través de San Esteban, ha sancionado esta definición al hacer que su siervo cite dicha traducción en lugar del texto hebreo. Este comentario, según el autor William Young Groves, personalmente me parece acertado. Análisis etimológico de Renfan. Existen variaciones en la escritura del término. El código alejandrino lee Raipan. Algunas copias registran Rapan y, en la versión árabe, aparece como Repan. La versión siríaca usa Repon y la etiópica, Repum. Algunos de los mejores manuscritos conservan la forma Repan. Los antecedentes en este capítulo, que dirigen nuestra investigación hacia Egipto, junto con la perspectiva desarrollada en las secciones anteriores, solo pueden llevarnos a una resolución del término. Ra-rey, o tomado como adjetivo, real. Ef serpiente. An contracción de Ain, fuente. De esta manera, Raepain o Repaene significaría la fuente de la serpiente solar real. Así, el término parecería oponerse a Jehová, quien es descrito como la fuente de aguas vivas, mientras que Renfan representaría la fuente del poder egipcio, es decir, la antigua serpiente llamada Diablo, el audaz rival de la fuente de Israel, cuyo origen es eterno. Cualquiera que sea la divergencia de opiniones entre los eruditos respecto a Chiun y Renfan, existe un consenso casi unánime en que ambos son títulos del planeta Saturno. Incluso Moloch ha sido visto por muchos bajo una perspectiva similar. La relación con Egipto y las aguas de Sior. En Jeremías 2 verso 13, se reprende a Israel por haber abandonado a Jehová, la fuente de aguas vivas. Luego, en el versículo 18, se hace una analogía con Egipto. ¿Y ahora qué tienes tú que ver con el camino de Egipto, para ver las aguas de Sior? Sobre esta expresión, el Dr. Bleini, Benjamin Bleini, comenta. En el versículo 13 se menciona que el pueblo ha abandonado a Jehová, la fuente de aguas vivas. De manera similar, aquí se le reprocha por seguir el camino de los egipcios y beber de las aguas de su río, es decir, por buscar auxilio en los dioses en quienes esta nación confiaba. El río Sior, o Sichir, es un nombre dado al río Nilo. Fin de la cita del libro de William Young Groves. Esto que hemos visto, es quizás la parte negativa del Efata, una analogía con Efe, que es una raíz de varias palabras semíticas y que significa serpiente. Y que forma parte de la deidad egipcia Nefi de Renfan, el intelecto supremo y deidad incognoscible del antiguo Egipto, y el otro Saturno egipcio, Renfan. A quienes algunos por ahí también asocian con el logos egipcio, pero es algo siniestro si lo vemos en detalle. Ahora viene la parte positiva. Así que, cambiando de tema. La traducción al inglés del libro, Espejo de la Santidad, cuyo título originalmente era Mirat al-Quds, y que corresponde al relato en lengua persa de la vida de Jesús, encargado por el emperador Mogol Akbar y escrito por el misionero español Jerónimo Javier, circa 1602, hace mención a una variante en escritura de la palabra Efetá como una representación del arameo, Espeteaja, que significa, se ha abierto. La traducción persa del padre Jerónimo, Iftai, que en árabe significa, abre, en femenino, probablemente debiera ser leída como Fata. De dicho texto tomemos en cuenta la palabra está, es diferente de las anteriores Efatá, pero, a pesar de esto, es una transcripción aceptada, y que significa lo mismo. Esta puede transliterarse al griego Eftach. Y buscando las transliteraciones de esta palabra Eftach encuentro lo siguiente, Salmo 49, del verso 3 al 9 que dice: Mi boca hablará sabiduría, y la meditación de mi corazón dará entendimiento. Inclinaré mi oído a un proverbio, revelaré con el arpa mi enigma. Porque de temer en los días de maldad, cuando me asedia la iniquidad de mis pasos. Los que confían en su riqueza y se jactan en la multitud de sus riquezas, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir a su hermano, ni dará a Dios su rescate. Porque costosa es la redención de sus almas, y cesará para siempre, para que viva eternamente y no vea la fosa. Fin de la cita. La transliteración aquí muestra que en el verso 3, que dice, inclinaré mi oído a un proverbio, revelaré con el arpa mi enigma, es la que usa el Spach, ver imagen. La numeración cambia por tema de manuscrito. En el verso que traduje usé el interlineal. En el interlineal aparece, que es igual. Y el siguiente es el salmo que me parecía bastante mesiánico por así decirlo, y que se puede asociar directamente con Marcos,
7 verso 34. Salmo 39 dice: Estoy mudo, no abro mi boca, porque tú lo has hecho. Y, traduciéndola del interlineal y ampliando el contexto diría: Al maestro de coro, a Jedutún, un salmo de David. Dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua, refrenaré mi boca con un bozal mientras el malvado esté delante de mí. Permanecí mudo en silencio, guardé calma aún respecto a lo bueno, y mi dolor se intensificó. Mi corazón se encendió dentro de mí, mientras meditaba, el fuego ardió. Entonces hablé con mi lengua: Yahvé, hazme saber mi fin y la medida de mis días, que es, para que sepa cuán frágil soy. En verdad, tú has hecho mis días como un puñado de palmos, y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente, todo hombre en su mejor estado no es más que un vapor. Sila. Seguramente todo hombre anda como una sombra, ciertamente se afanan en vano, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué espero? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me hagas el oprobio de los necios. Permanecí mudo, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Del mismo modo dicha palabra, variante de fetá, la podemos encontrar en varios versos. ¿Qué dicen? Job, si dijeron los de mi tienda, ¿quién nos dará de su carne? No nos saciamos. El forastero no pasaba la noche en la calle, mis puertas abría, EPT, al caminante. Isaías, los afligidos y necesitados buscan agua, pero no la hay, su lengua se seca de sed. Yo, el Señor, les responderé, yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Ríos abriré, EPT, en los lugares altos y fuentes en medio de los valles. Bonus. Posiblemente y sincretizando egipcio tardío y copto, Fata, equivale a decir, ábrete acta. Si les gustó el video denle like y suscríbanse. Si pueden donen al proyecto para continuar haciendo videos y por qué no preparando mejor contenido. Yo soy Juan Quiñones Albán, soy escritor, investigador y director del canal Ancient Secrets Wisdom. Gracias.